Ya, hola a todos, bienvenidos a la quinta clase del curso. Hoy día vamos a ver, una de las cosas que yo creo que ustedes ya vieron en Introducción a la Programación, que es programación orientada a objetos, ¿ya? Algunas cositas antes de la clase. Tenía presupuestado hacer el tema del laboratorio 1 este viernes, pero uno de sus compañeros muy gentilmente me dijo que este viernes era feriado y claro, no lo había considerado. Entonces, el laboratorio se movió unas 2 semanas más, me parece, sí, según lo que había puesto en el foro de curso. ¿Ya? Eso, para que ahí se reprogramen y traten de reservar ese día a esa hora de las 4 a las 6 el viernes, ya para hacer el laboratorio. Y como saben, no es obligatoria la asistencia, así que no hay problema con eso. Ya, entonces voy a compartir pantalla. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto al laboratorio? ¿O algún comentario, los que fueron el viernes, por ejemplo, algún comentario que quieran con respecto a la metodología de trabajo, digo, que tuvimos el viernes pasado? ¿Todo bien? Ya, gracias. Gracias siempre sirve esos comentarios. Ya, entonces, empecemos con la clase número 5. Ya, entonces el objetivo de esta clase, como les había contado, era entender los fundamentos de la programación orientada a objetos. A ver, un segundito. Vamos a poner un poquito más grande el mouse para que se alcance a ver. Creo que está bien. Ya, ahora sí. Entonces, es fundamental entender esta cosa, este paradigma, porque es uno de los principales que vamos a tener siempre, siempre nos vamos a enfrentar cuando estemos trabajando en Python. Bruno, ¿cómo que, por qué preguntas soy yo? Es que veo como medio cortado, pero puede que sea mi internet. Avísenme por si tengo problemas, porque estoy ahora en otro lado de mi casa y quizás sí pueda que tenga problemas en internet, ¿ya? Avísenme si hay problemas de ese estilo. Y ahí Nicolás dice que se ve bien, ¿ya? Si hay problemas, avísenme y vemos lo que podemos hacer. ¿Ya? Entonces, vamos a ver los principios básicos, la abstracción, encapsulación, herencia múltiple y otras cosas más. Y también lo que les dejé pendiente de la clase pasada, el manejo de las excepciones. ¿Ya? Voy a sacar esto de acá. Entonces, vamos. Primero Profe, que nada, ¿sí? ¿cómo abre ese menú? Este, Le- este de acá, los complementos. literal ahí. Sí, lo que Ya. pasa es que, claro, ya, después de la clase se los puedo explicar. Estos son complementos que uno le puede poner a estos notebooks, ¿ya? Por ejemplo, incluso hay uno que formatea el código, por ejemplo, si hacemos algo como ese estilo, lo arregla automáticamente. Ya, de ahí después de la clase se los puedo mostrar. Y una de esas es esta de acá, que es la tabla contraída, que yo encuentro súper útil. Ya, sigamos entonces, ese pequeño paréntesis. ¿Qué es un paradigma de programación? Ya, según la RAE, un paradigma es eh, un ejemplo, teoría, conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Ya, esto es lo más importante, lo otro, bueno, uno siempre acepta estos paradigmas sin cuestionarlos. Igual hay hartos cuestionamientos al tema de orientado a objetos. Ya, pero lo importante es esto, ya que es la base, un modelo, estilos para resolver problemas y resolver problemas en Python, ¿ya? Y en general en cualquier lenguaje de programación. Es independiente de los lenguajes de programación, o sea, nosotros podemos tener distintos lenguajes con paradigmas orientados a objetos y que no necesariamente van a implementarlo de la misma manera. Cada uno tiene como su sabor, por decirlo así. Ya los paradigmas principales son el imperativo, que es como lo que hemos estado viendo hasta el momento, sin funciones, sino que es código plano y va cambiando el estado porque tenemos solamente un segmento de código súper grande, el funcional, el que vimos anteriormente, en donde todo se hace a través de funciones, tenemos estas funciones map, reduce, las cosas son idealmente inmutables y así sucesivamente. Es lógico que no lo vamos a nombrar ahora, y el orientado a objetos.
Ya, y el orientado a objetos es lo que vamos a dedicar respecto a esta clase. La clase anterior vimos la idea más o menos un acercamiento al paradigma funcional y ahora vamos a ver este orientado a objetos. ¿Ya? Ahora, pregunta, Python es un lenguaje de programación multiparadigma. ¿Ya? ¿Qué otros lenguajes soporta aparte de este del orientado a objetos? ¿Alguien sabe aparte de esto? ¿No? Súper interesante cuando uno va a buscar Python en Wikipedia, acá. Tiene todas estas cosas que uno en un comienzo no es muy claro entender, ¿ya? Pero que aquí dicen bastante respecto a cómo funciona el lenguaje, ¿ya? Y el paradigma de Python, que es una de las cosas que sale aquí, orientado a objetos, imperativo, funcional y reflexivo, ¿ya? Esos son los paradigmas de programación que implementan. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que tenemos esta cosa de los paradigmas de programación que son simplemente modelos en cómo nosotros estructuramos la programación, ¿ya? Y uno de esos modelos es el orientado a objetos, que es el que vamos a centrar en esta clase. ¿Ya? Y bueno, aquí pueden ustedes, como ejercicio, buscar otros paradigmas de programación y describirlos con las características más importantes que tienen. Ahora, ¿qué es la programación orientada a objetos? La programación orientada a objetos es como la idea de estructurar los programas pensando como en el mundo real. Ya en el mundo real nosotros estamos como rodeados de objetos. Por ejemplo, no sé, este lápiz que tengo acá, no sé, tiene un porcentaje de tinta, por ejemplo, esto de acá. Tiene otro porcentaje que es como el que no tiene tinta, tiene por ejemplo el color, y todas esas cosas nosotros le llamamos atributos, ¿ya? Y lo que puede hacer el lápiz, por ejemplo, puede rayar, y esos son son las acciones que puede realizar el objeto, y son lo que nosotros conocemos como métodos en Python, ¿ya? Esa es la introducción grande. Entonces veamos de nuevo otro ejemplo más, este que preparé para la clase y no tan improvisado en el lápiz. Vemos la clase auto, ¿ya? ¿Qué es la clase? La clase es la maqueta por la cual yo creo un objeto, ¿ya? O sea, esta idea de que yo voy a tener un auto genérico, pero el objeto no existe, sino que yo simplemente lo estoy describiendo. Ya, ¿qué es lo que va a tener el auto? El auto va a tener métodos y va a tener atributos. Los atributos es el estado en el que está en este momento el auto. Por ejemplo, la cantidad de benzina que tiene, la velocidad máxima y la velocidad actual. Por otra parte, los métodos son las acciones que va a poder realizar el auto, ¿ya? Por ejemplo, como cargar benzina, fijar la velocidad, obtener la velocidad y conducir. Entonces, todas estas cosas se definen en una clase, que es como la maqueta para crear un auto. Ahora, ¿cuándo nosotros creamos realmente el auto? Cuando lo instanciamos, ¿ya? Y esos son realmente estos ejemplos que tenemos acá. Por ejemplo, el auto de carrera es un auto que tiene 40 litros de benzina, que en este momento anda a 0 kilómetros por hora, pero que puede llegar a una velocidad de 450 kilómetros por hora. Y ese es un objeto ya que existe en el momento en que estamos ejecutando el programa. Y ahí está la diferencia entre clase y objeto. Ya la clase es la maqueta y el objeto ya es realmente lo que está creado, lo que ya tiene atributos y lo que se le puede ejecutar estas acciones o métodos. Ya aquí tenemos el ejemplo del SUV, 60 litros, 0 kilómetros actuales y puede llegar a 180, y un auto antiguo tiene 60 litros, también está 0 en este momento y puede llegar a los 150. Ya, ¿dudas con esta idea? Porque esta es la idea fundamental de las clases, perdón, de la programación orientada a objetos. ¿Nada? Ya, sigamos entonces. Ya. Ahora, ¿cómo nosotros definimos estas clases en Python? O estas maquetas que les había dicho que me dan la opción para crear un objeto como relativamente estandarizado. Se hacen a través de las clases, ¿ya? Y la sintaxis de la clase es relativamente simple. Uno pone esta keyword clase y después pone el nombre de la clase en este upper camel case, que simplemente pone, en vez de unir con guión bajo entre medio, se unen con las letras mayúsculas en el momento que se están creando el nombre de la clase. Ya, por ejemplo, la clase auto debería ser como una especie de algo así. ¿Ya? Y después nosotros definimos las cosas que pasen adentro. Muy parecida a la sintaxis de funciones, pero es relativamente distinta.
Ya, entonces la clase más simple que nosotros tenemos, que es lo mismo que definimos acá arriba, es esta que en la práctica no hace absolutamente nada. Si nosotros ejecutamos esta línea, no va a tener ningún problema y nosotros podemos imprimir esto y me va a decir que es una clase. ¿Ya? Ahora, como decíamos recién, la clase en este momento no hace nada, no tiene ni atributos ni métodos, ¿ya? No tiene absolutamente nada, solamente para mostrar la sintaxis que tenemos acá. ¿Y cómo nosotros podemos instanciar la clase? ¿Cómo nosotros podemos darle vida a algo así como decir, o sea, como por ejemplo, ¿ya? Y nosotros para instanciar el objeto, o sea, realmente para crear una instancia de la clase, lo que hacemos es nombre de la clase y estos paréntesis que indican la invocación, ¿ya? Entonces, en este momento también lo vamos a asignar a esta variable objeto y si ejecutamos esta celda, nos va a decir que es de la clase más simple, ¿ya? Entonces, así es como se crean las clases. Vamos ahora a las partes importantes, porque en este momento la clase que vimos recién no hace absolutamente nada. Ya a nosotros nos gustaría tener todas estas cosas que vimos, por ejemplo, con el ejemplo del auto, de la benzina, de que voy a arrancar y qué sé yo. Ya. Entonces, lo que habíamos dicho, al trabajar con objeto natural, el concepto de atributo. El atributo es una característica cualquiera, ¿ya? Y para que, hay dos formas para que los objetos posean atributos, ¿ya? Y estos deben inicializarse en algún momento. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno llama a este creador de acá, lo que está realmente haciendo es llamar al constructor de la clase. El constructor es el que toma los parámetros de entrada y hace el estado inicial del objeto, o sea, crea el objeto inicial con respecto a lo que nosotros le estamos diciendo. ¿Ya? Eso es lo que hace el constructor y eso es lo que hace cuando se invoca esta función de acá. ¿Cómo nosotros definimos un constructor? A través de esta función def, init, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros le entregamos? Self, o sea, le entregamos como una referencia a sí mismo para que él sepa quién es, ¿ya? Eso es un poco complejo, pero en la práctica la idea es simplemente que él tenga, o este objeto tenga una referencia a sí mismo. Y además le entregamos algunos parámetros, por ejemplo, como nombre y edad. Ya, entonces, un estudiante, ¿qué es lo que va a tener? Nombre, edad, y además va a saber quién es él mismo. ¿Y qué hacemos acá? Le decimos que a él mismo se le asigne el atributo nombre y ese sea igual a esto que le estoy pasando acá en name. ¿Ya? Entonces, si name, por ejemplo, es Jaime y edad es 66, lo que voy a hacer es crear un objeto y ese objeto va a tener un atributo que se llame nombre y que va a valer Jaime. ¿Ya? Entonces, ejecutemos esta celda de acá y después si ejecutamos esto, podemos acceder a los atributos a partir de este punto nombre y a los métodos también. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, lo que nos debería dar es Jaime, que es justamente lo que vamos a hacer. Ya, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda con esta parte? Todo bien, todo bien. Ya, ok. Acuérdense, siempre pueden dejar dudas en el chat o preguntarme en medio de la clase, no hay ningún problema. Algunos ejercicios para que ustedes hagan allá, según lo que les había dicho la clase pasada, igual. Es importante que traten de ejercitar en la casa, no es obligatorio, pero si ustedes lo desean. ¿Ya? Y ahora vamos a la segunda parte, que son los métodos. ¿Ya? Los métodos de la clase son las acciones que puede realizar esta clase. Y que no sé, cambian el estado de la clase, también lo que son los atributos, o pueden interactuar con otros objetos al mismo tiempo. ¿Ya? Todas esas cosas pueden ser los métodos. Por ejemplo, veamos el caso del estudiante. ¿Qué métodos creen ustedes que podría tener un estudiante? Ya sabemos que tiene el nombre, la edad y quizás incluso podríamos, no sé, agregarle también el año actual en la U. ¿Ya? Entonces aquí le ponemos, no sé, el quinto año. ¿Ya? Entonces, a ver, para que hagamos un poquito más participativa, ¿qué métodos ustedes creen que puede tener esta clase estudiante? ¿Pasar de año? Pasar de año, ya, claro, sí. De hecho, también podríamos ponerle las notas y después podríamos decirle, ya, si todas las notas son mayores de 4, entonces pasó. Una cosa así, ¿no? ¿Ya? ¿Pero qué hacen los estudiantes? Estudian. No. Estudian, sí, claro. Eso es lo más importante. ¿Ya? Entonces nosotros podríamos... Comen. Ah, comen, también comen, claro. Ya, es súper interesante eso y lo vamos a ver un poco más adelante.
que además de un estudiante, ¿qué es un estudiante? Una persona. Todas las personas comen, ¿ya? Entonces todos los estudiantes también comen. Y ahí vamos a ver una cosa que se llama herencia, que la vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un estudiante, porque no todas las personas estudian, ¿ya? Pero un estudiante sí estudia. Chuta. Ah, ya, listo. ¿Ya? Entonces le damos una referencia a él mismo y también le damos, no sé, las horas estudiadas. ¿Ya? Y aquí ponemos print, me estoy esforzando mucho. ¿Ya? Entonces, tengo un aquí. ¿Ya? Entonces, ahí y pongamos, no sé, por ejemplo. Ya, entonces ahora si tenemos este estudiante, también podemos hacer que este estudiante estudie. ¿Estudie cuántas horas? 10. Y si nosotros ejecutamos esto, estudia, perdón, sí, estudia. Si nosotros ejecutamos esto, va a ejecutar esta acción, que es lo que nosotros conocemos por método, y me va a decir, me estoy esforzando mucho, he estudiado 10 horas, ¿ya? E incluso, es más, si nosotros, por ejemplo, le vemos la cantidad de horas estudiadas hasta el momento, ¿ya? Podríamos hacer algo como de la especie self.actualizamos y le sumamos esa cantidad, más igual las horas estudiadas. Entonces, cada vez que se imprima esto, va ahora a imprimir esto de acá. Entonces, cada vez que ejecutamos esto, va a ir aumentando de 10 en 10 horas, ¿ya? Entonces, la idea es que estos métodos también pueden modificar los atributos que tiene el estudiante en ese momento. Y esa es la idea, que los métodos no sean aislados al estado que está guardando la clase, sino que interactúen, los atributos, los métodos, incluso interactúen con otros objetos de la misma clase o de distintas clases. ¿Ya? Hasta acá. ¿Dudas con esto, con la diferencia entre métodos y atributos? ¿Nada? Ya, perfecto. ¿Alguien me escribió en el chat? Ya, estábamos bien. Ya, fantástico. Entonces, ya que vimos esto de los métodos, saltemos al tiro. Un ejercicio para que ustedes vean algunas de las consecuencias que se llama duck typing. ¿Ya? Y no lo vamos a ver, así que véanlo también en la casa. Ya, nota interesante, en todo en Python son objetos, ¿ya? Eso es súper interesante porque en este momento, hasta este momento hemos estado usando métodos de los objetos sin que nosotros supiéramos que son métodos. Por ejemplo, si declaramos una lista vacía, que es esta que está acá, y ejecutamos append, lo que estamos haciendo en realidad es ejecutar un método de la clase lista, ¿ya? Y si nosotros ejecutamos help, dice ayuda en la clase lista del módulo built-ins, ¿ya? Y estos al final son exclusivamente solo métodos de la clase lista. ¿Ya? Y eso quiero que igual lo tengan en cuenta, la mayoría de las cosas en Python son, aunque sean, por ejemplo, de paradigmas funcionales como el map, son clases, ¿ya? Todo se define en base a clases. Ya, Joaquín, tienes una pregunta, ¿cierto? Sí, profe, no me quedó claro por qué algunos métodos ¿Ya? llevan guión bajo y otros no. Ah, ¿esto de acá? Sí, Muy buena pregunta, lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Pero para adelantarte, por ejemplo, ¿qué dice acá? Dice add, ¿ya? Guión bajo, add. Después guión bajo, guión bajo. Lo que hace esto es reemplazar la operación add, ¿ya? O sea, la operación suma. Por ejemplo, nosotros podemos definir a más b, si por ejemplo esto es string, y esto es un número, nosotros podemos definir una función suma personalizada para la clase en la que estamos viendo. ¿Ya? Y de eso se tratan estos números, o sea, perdón, estos métodos de acá. GT, pues, greater than, por ejemplo, less, igual, y así sucesivamente. ¿Ya? Esa es la idea de estos guión bajo, guión bajo. Y estos que no tienen guión bajo son los métodos extra que nosotros podemos invocar haciendo punto algo. ¿Ya? ¿Todo bien, cierto? sí, gracias, profe. Ok. Ya, entonces vamos a los principios básicos de la programación orientada a objetos, porque ya vimos que las clases que teníamos acá arriba son, es como la definición principal de qué es un objeto, de cómo nosotros
creamos esta maqueta, estas clases para hacer los objetos y cómo después nosotros los podemos instanciar. ¿Ya? Pero además de eso existen varios principios básicos que podemos aplicar dentro de este tipo de programación. ¿Ya? Entre estos la abstracción, la encapsulación, polimorfismo y la herencia. Vamos primero a la abstracción y la encapsulación. ¿Ya? ¿Qué es la encapsulación? Es simplemente que los atributos que yo tengo dentro de un objeto cualquiera, o de una clase, en este caso siempre se definen por clase, estén escondidos en el caso que sea necesario esconderlos, o que se restrinja su acceso. Ya para los que han estado en Java, por ejemplo, programando harto en Java o en C++, existen estos modificadores de estilo privado, público, eso más o menos tiene que ver con este tema de la encapsulación. Y por otra parte, la abstracción es que nosotros podemos definir métodos y mientras que esto ejecute lo que dice que hace, no hay ningún problema. ¿Ya? O sea, nosotros definimos métodos, pero no nos importa la implementación de esto, sino que eso es parte de la misma clase. ¿Ya? Y todo esto es mucho más obvio, por ejemplo, en otros lenguajes que están ya así como 100% dedicados a la programación orientada a objetos como el es Java. ¿Ya? En el caso de Python no se notan tanto, pero igual podemos ver ciertos rasgos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, veamos la clase máquina. Ya la clase máquina tiene el número de la máquina, ¿ya? Y obviamente esta máquina sabe su número y también sabe quién es esa misma, ¿ya? Con este self. ¿Ya? Una máquina puede aprender, ¿ya? Y imprime cuando aprende y si no, no. Si tiene un número, imprime eso, si no, no. ¿Ya? Y además podemos decirle dos métodos, set y get. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? La idea, por ejemplo, es que si este número puede estar entre el 0 y el 1000, que yo no pueda hacer esto. Por ejemplo, instancio una máquina acá. Ups, perdón, está ejecutado esta celda, ahora sí. Que yo instancio una máquina acá y después que le asigne, no sé, el número de acá, que dijimos la restricción que no podía ser más de 10.000, pero yo puedo hacer más o menos esto y puedo asignarle un número, ¿ya? Y la idea es que justamente eso no pase. ¿Y cómo se logra eso? A través de los setters y los getters. Los setters, o como fijar en inglés, es la función encargada de fijar un atributo dentro de la clase. ¿Ya? Entonces, este setter lo que hace es tomar un nuevo número y lo fija acá. Ya si nosotros quisiéramos verificar que no sea mayor de 9.999, diríamos eso, sí, número ID es menor que eso, y si no, que no haga nada, por ejemplo. ¿Ya? Y en ese caso nosotros deberíamos, para fijar el valor de esto, deberíamos usar setID y no deberíamos asignar directamente, sino que lo usamos a través del método. ¿Ya? Y esto no debería ser más. Ups, perdón. Esto debería ser acá. ¿Ya? Pongamos, por ejemplo, un else. Ya no asigne nada. ¿Ya? Entonces, si nosotros, por ejemplo, ahora tratamos de asignar, nos va a decir que no puede asignar porque no se cumple la condición. ¿Ya? Ahora tampoco, pero si ponemos ahora 999, ahora sí debería funcionar. Entonces, ¿cuál es la idea de estos setters y getters? Simplemente encapsular los atributos, ¿ya? En conclusión, en cuanto corto. Ya, en Python no es tan recomendable hacer esto, ¿ya? Está, de hecho, desincentivado porque viola uno de estos principios básicos que es como el tema que tiene que haber solamente una forma de hacerlo y la forma que Python define por defecto es simplemente llamar al atributo, o sea, decirle self.número ID es igual a algo, ¿ya? De todas maneras, siempre queda a mano de ustedes si es que hacen estos setters o no, si vienen, por ejemplo, como les decía, de programar Java o programar C, C#, por ejemplo, van a intentar hacer esto y si no, van a acceder directamente al atributo, no hay ningún problema. Ahora, vamos ahora a un tema que es bien interesante con respecto a los mismos lenguajes que les decía recién, en que uno puede declarar si el atributo es privado, protegido o público, ¿ya? En los otros lenguajes. ¿Qué significa esto? Un atributo privado, por ejemplo, solamente debe ser accedido por objetos de la misma clase, ¿ya? O sea, por ejemplo, no sé, tenemos a la clase estudiante.
y queremos que la cantidad de horas que yo he estudiado sea privada, o sea, que nadie más pueda saber eso, además de yo o de otra persona. Entonces, yo lo marco con una especie de privado y esto no debería acceder a, o sea, no debería poder ser posible que otro objeto de otra clase pueda acceder a esto. Por ejemplo, no sé, la clase uCursos. Ya uCursos no puede saber cuántas horas estudié yo, si es que lo marcara privado. Si lo marco protegido, y por ejemplo, persona y uCursos son del mismo módulo, es decir, son como, están programados dentro de la misma carpeta, por ejemplo, entonces uCursos podría entrar. ¿Ya? Y si es público, puede acceder en la práctica a cualquier persona. ¿Ya? En Python, ya, ¿por qué se los digo? Porque en Python no existe este mecanismo. ¿Ya? Como que se cree que para hacer privado algo, uno puede usar esta notación, pero esta notación no es para eso. ¿Ya? Y no lo hace privado, sino que siempre se puede acceder. Ahora, en cambio, uno puede por convención usar un guión bajo antes del número, o sea, antes del atributo, y decir que este atributo está protegido. ¿Ya? Y esa convención se ocupa mucho, mucho, mucho. Por ejemplo, en NumPy, en Scikit, todas las cosas que no deberían ser accedidas por un programador que esté haciendo algo sobre esta cosa, deberían estar escritas con este guión bajo antes. ¿Ya? Pero recuerden que los atributos privados no existen como tal en Python, ni los protegidos, ni nada por el estilo. ¿Ya? O sea, cualquier otra clase que interactúe con este objeto, o sea, cualquier objeto de otra clase que interactúe con un objeto de esta clase puede acceder a todos sus atributos sin importar la notación que este tenga. ¿Ya? Un ejemplo, la misma máquina, podemos definir nosotros el número ID así. ¿Ya? Y si, por ejemplo, nosotros definíamos algo privado, entonces no debería salir dentro de los atributos que nosotros podemos ver y que podemos modificar, obviamente. Entonces, usamos este comando dir, que lo que hace dir es listarme los atributos que tiene los atributos y los métodos que tiene un objeto. Ya, ejecutemos esto. Y si se fijan, están todas estas cosas que habíamos visto antes. Tenemos número ID, que es el que habíamos declarado como privado, o sea, protegido. Y además tenemos número supuestamente privado, que era el que nosotros habíamos puesto como privado, con este guión bajo, guión bajo. Pero si se fijan, esto sigue existiendo. Se llama así, guión bajo máquina, guión bajo, número supuestamente privado. Entonces yo puedo cambiarlo, ¿ya? ¿Y cómo lo puedo cambiar? Es como, ¿cómo se llama la variable? Mark. Punto, así. ¿Ya? Y ahí puedo acceder a esto, aunque no debería haber podido acceder porque es supuestamente privado. Ya, entonces, conclusión, no existen los atributos privados en Python, y la convención es que uno ponga un guión bajo antes del nombre del atributo para que el otro programador sepa que eso es algo privado que no debería estar metiéndose, pero que si de todas maneras igual quiere hacerlo, lo va a poder hacer. ¿Cuál es la forma como pitónica de resolver este problema? Y es a través de las propiedades. ¿Ya? ¿Qué son las propiedades? Ya, veamos acá, tenemos una clase que está encapsulada, tenemos un atributo y la idea es que el atributo yo lo fije solamente con los getters y los setters. ¿Ya? Entonces, hacer este get y set reiteradamente, por ejemplo, para fijar el valor usando una suma o hacer una suma o una resta con los valores de esto, es complejo. O sea, mire, imagínense, para hacer la suma, ya instanciamos 3 objetos acá, ¿ya? O 1, o 2 y 3. O 1 vale 1, o 2 vale 1 o 3 vale 2. Si nosotros quisiéramos acceder a los atributos y sumarlos, tendríamos que hacer o 1.getAttribute más o 2.getAttribute y así sucesivamente. ¿Ya? Y después incluso para fijarlo tendríamos que hacer o 3.setAttribute. Cuando esto se podría hacer mucho más sencillo de esta manera, ¿cierto? O 1.attribute más o 2.attribute más o 3.attribute. Y además el hecho de que viole esta regla de Python de que debe haber solamente una forma de hacer las cosas. Entonces tenemos estos dos problemas, que la sintaxis es compleja de entender usando getters y setters, ¿ya? Y que por eso Python los desincentiva. Y además que también hay varias formas de hacerlo, la idea es tener solamente una. ¿Ya? ¿Y cómo soluciona esto Python? Y también le da como esta especie de privado, una cosa así, a una clase, es a través de las properties. Ya vamos a bajar un poquito más y vamos a ver las propiedades. ¿Qué son las propiedades? Cuando uno define una clase, uno tiene atributos y tiene propiedades que son una especie de atributos calculados. ¿Ya? En este caso,
bueno, se usa con este decorador property, que no alcanzamos a ver lamentablemente en la clase pasada, pero lo único que hace es decirle que esto es como un atributo más, ¿ya? Entonces, cuando yo llame a atributo, voy a poder acceder a este atributo que está acá, que yo lo definí en el constructor de la clase. Y, por ejemplo, además puedo definir cómo se setea esta cosa, ¿ya? Y aquí ya no tengo un setter y un getter, sino que ahora defino como atributos reales, como funciones, estas cosas. Y este setter me permite definir de una forma personalizada cómo yo voy a poder hacer la asignación de esta variable. ¿Ya? Entonces veamos un ejemplo un poco más concreto. La misma cosa que habíamos visto recién. Tenemos una clase que tiene un atributo nomás que puede ser un número. ¿Ya? Nosotros definimos cómo, si yo hago por ejemplo clase.atr, cómo yo voy a ver esta cosa. Y además, esto está mal, increíble. Voy a hacer solamente uno de estos. ¿Ya? Y además voy a definir cómo fijar esta cosa. Entonces, ¿qué es lo que hace esta clase? Si intento, por ejemplo, definir el atributo menor que 0 o mayor que 10, no me va a dejar. Me va a decir que tiene que estar entre medio de estas cosas. ¿Ya? Y además, si lo que yo le estoy pasando no es un entero, también me va a decir que el atributo tiene que ser un entero. Ya, entonces, la idea de esto es que ahora yo no tengo ni un getter ni un setter, pero cuando yo haga estas operaciones de get, que es simplemente hacer esto, y cuando haga un set, se verifiquen todas estas cosas de acá. ¿Ya? Veamos lo que pasa. Entonces, instanciamos tres de estas clases de acá, o 0, o sea, perdón, o 1, o 2 y o 3, y lo fijamos en el valor de O3 como su nuevo valor. ¿Ya? Si lo ejecutamos, va a dar correctamente. ¿Ya? Pero en el momento de asignar, ya no asignamos derechamente como a esta parte de acá, sino que asignamos a través de esta función. ¿Y cómo mostramos esto? Veamos lo que pasa si ahora le sumamos 7. ¿Se acuerdan que estos 4? ¿Ya? Vamos a tratar de sumarle 7 y debería caer en esta parte de acá que dice que no puede ser mayor que 10. ¿Ya? Tiene que ser menor o igual a 10. Entonces, si lo intentamos ejecutar, lo ejecutamos y se fijan que él me dice una excepción en donde me indica que el atributo tiene que ser entre 0 y 10. O sea, no nos va a dejar asignar. ¿Y por qué? Porque en el momento que yo estoy asignando, lo que se hace es ejecutar esta función. Ya, está un poco complejo esto. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O quieren que lo explique de nuevo? ¿Qué piensan al respecto de las propiedades? Hay una pregunta en el chat. Una pregunta en el chat. Ok, gracias. Ya, sí, este de acá tiene que ser el nombre del atributo. Sí. Y si se fijan, ya, este decorador se llama property, pero para yo fijar el setter, tengo que hacerle @ el nombre también del atributo. ¿Ya? Este que está acá. Ya, claro, este debería ser atributo, sí, sí. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, sí. Ya, sigamos avanzando. Ya, eso es malo. Ya vamos voy a tener que reiniciar el kernel. Ya, esto puede pasarles en algún momento cuando ustedes estén programando, no se asusten, tienen que ir a kernel. Kernel es el intérprete de Python que está ejecutándose por detrás del notebook y puede morir por un sinfín de problemas, ¿ya? Pero no se preocupen, solamente claro. Pero eso igual de todas maneras no es, ¿cómo se llama? Motivo para que esto muera, para nada. O sea, no debería haber pasado eso. Ya, sigamos avanzando entonces por mientras con el tema de la herencia, ¿ya? Estamos más o menos con el tiempo. Ya, la herencia. ¿Qué es la herencia? Es una herramienta que nos permite, a partir de una clase, extender otra. Ya lo habíamos hablado recién, por ejemplo, con el hecho de que una persona era un estudiante. Entonces, todas las cosas que hacen las personas, nos gustaría también que los estudiantes hicieran también esas cosas, como comer, dormir, qué sé yo. ¿Ya? Pero el estudiante tiene además algunos métodos aparte, como por ejemplo estudiar, trasnocharse y dormir poco, ¿ya? Y dar cara en el control. Entonces, esta es justamente la idea que va a haber detrás de la herencia. Y obviamente la idea también es que no se repita, por ejemplo, código
que además haya una consistencia en lo que estamos haciendo con una clase con respecto a otra y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Cómo definimos esto? Súper simple. Está esta sintaxis, la clase, tenemos el nombre de la subclase y adentro del paréntesis acá, ¿se acuerdan que antes no teníamos nada, ningún paréntesis acá? Ahora sí tenemos un paréntesis en donde le vamos a indicar la clase base. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, estudiante, y acá tendríamos adentro persona. ¿Ya? Y el estudiante hace algunas cosas. Veámoslo con un ejemplo simple con los instrumentos. ¿Ya? Un instrumento es una clase que un instrumento tiene un nombre y puede tocar. ¿Ya? Y el piano es un instrumento, o sea que extiende todos estos modelos y que por defecto debería tener todos estos métodos que tiene acá y obviamente todos los atributos. Y además va a tener definidos métodos para, exclusivamente para esta clase. Ya en este caso lo que puede hacer un piano es mandarse un sol. ¿Ya? Y va a imprimir esta cosa acá. En cambio tocar para imprimir solamente tres de estas cositas. ¿Ya? Entonces, nosotros instanciamos un instrumento, creamos el objeto instrumento ins, que va a tener un compás adentro y vamos a hacer un Steinway que tiene un piano de nombre S155, ¿ya? Entonces, como sabíamos, piano extiende a instrumento. Ya está ejecutado esto y ¿qué pasa? ¿Instrumento tiene el nombre? Sí, tiene un nombre porque lo habíamos definido acá. Y el piano, ¿tiene nombre? Increíblemente sí. También tiene nombre, ¿por qué? Porque toda la funcionalidad que estaba acá, incluyendo el constructor, se extendió para esta clase piano. Entonces yo puedo llamar a nombre porque nombre, o sea, porque piano sabe que él mismo tiene un nombre. Y además tiene tocar, ¿ya? También es el método que teníamos acá. Y ambos tienen esta cosa, tocar. ¿Ya? Entonces los dos pueden ejecutar este método tocar. Ahora, la verdadera funcionalidad es implementar más cosas, ¿ya? Por ejemplo, piano sabemos que puede hacer un solo, pero un instrumento base no. Un compás no puede hacer un solo. ¿Ya? Entonces, si nosotros ejecutamos esto, me va a decir que instrumento no tiene solo, pero el piano sí tiene un solo. Y imprime esta cosita bonita. ¿Ya? Ahora, obviamente este es un objeto, o sea, perdón, es un ejemplo muy básico de lo que realmente puede hacer este tipo de estructura. ¿Ya? ¿Preguntas con esto? ¿No? Seguimos. Y yo tengo una pregunta. Si tú en tu clase principal le dais como, no sé, argumento a un estudiante de nombre y edad, y tú creas una subclase y que solo recibe nombre, ¿se puede hacer eso? Sí, vamos a ver un poquito más adelante lo que pasa. Pero en principio uno cuando también está haciendo esto, uno reemplaza el constructor, ¿ya? Ahora, este constructor puede llamar al constructor de acá y darle como parámetro nulo a esa cosa. Entonces, por ejemplo, ya tú me decías, no sé, eh, pensemos en algo que no, ya, pensemos que todos los pianos se llaman igual. Entonces, ¿qué es lo que quería hacer acá? Llamar a la clase anterior, redefino o sea, llamo al método init y le pongo nombre igual sin nombre, ¿ya? Y esto no lo asigna, ¿ya? Porque ya vas a ver que no tiene nombre. Entonces ejecutamos esto y ya, acá no le habíamos sacado el nombre del piano, ¿ya? Entonces acá claro, y aquí me dice que, a ver, ya, este es un piano. Eh, qué extraño esto. Ya, bueno, pero lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? El init anterior tiene name, no nombre. Ah, muchas gracias. Claro, No. claro. Name con nombre. Ahí sí, ¿ya? Entonces aquí dice, este es un instrumento sin nombre. Y si te fijas, llamamos al constructor anterior, le dimos un parámetro que no existía y nos arreglamos con el hecho de que este no tuviera ningún nombre, ¿ya? Ya, Gracias, vale, vale, compañero. gracias. Ya, ok. Sigamos entonces. Ya, esto es importante también. ¿Alguien tenía otra pregunta? Ya, Jonathan pregunta,
por ahí vi un código en el que se podía heredar métodos usando los @ nombre clase sobre la clase, ¿o no? No sabría decirte. Porque hay un módulo que es súper grande como de abstract class que implementa muchos más métodos relacionados con objetos, pero que yo por lo menos no lo he ocupado hasta este momento. ¿Ya? Así que no estaríamos claros. Ya, ahora, ¿se acuerdan que habíamos dicho que todo en Python era objeto? Bueno, la forma de saber si, por ejemplo, 1 es entero es a través de esta función isInstance. ¿Ya? Porque se acuerdan que habíamos visto type, por ejemplo, type de 1 me da int, ¿ya? Pero isInstance es lo que realmente me permite comparar si esto es realmente un entero o es cualquier otra cosa. ¿Ya? Y en este caso me dice que sí. Y si, por ejemplo, ponemos isInstance y ponemos un 1, me va a decir que no. ¿Ya? Es importante comparar con esto y no con type, porque type revuelve solamente un string y no es una forma muy confiable de hacerlo. Pero en cambio, isInstance comprueba efectivamente si un objeto cualquiera es instancia de esta clase que tenemos acá. ¿Ya? Y el ejercicio este es para que ustedes comprueben cómo funciona esto al usar herencia. ¿Ya? Así que recuérdense, la enseñanza, la moraleja es usar isInstance, si es que quieren comprobar si es algo entero, por ejemplo. Ya, polimorfismo. ¿Dudas hasta acá de herencia? Aparte de las que ya me habían preguntado. Seguimos. Ya. Polimorfismo. Ya, polimorfismo es el principio que nos dicen que si, por ejemplo, persona tiene el método comer y estudiante también tiene el método comer, entonces yo puedo llamar indiferentemente tanto a una instancia de persona como a una instancia de estudiante que vayan a comer. ¿Ya? Y la idea principal de eso es que definan interfaces estándar, o sea, definan funciones estándar que yo pueda llamarlas sabiendo ya que son subclases de alguna clase principal. Ya, veamos, por ejemplo, ya, bueno, y dentro de las cosas que se pueden hacer es la anulación de métodos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? O también method overriding, es que yo puedo definir, por ejemplo, acá la clase ciudadano, y puedo definir la clase médico que extiende a ciudadano, puede definir que un ciudadano salude de alguna manera, y puedo definir que un médico haga un saludo en particular y que se reemplace con el primero. Ya si se fijan, aquí se aplica el polimorfismo por el hecho de que yo puedo instanciar un ciudadano y puedo instanciar un médico y los dos van a tener este método saludo. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, no defino saludo acá? Va a llamar a este saludo de acá, pero va a tener saludo. Esa es la idea. ¿Ya? Y ambos son ejemplos del polimorfismo. ¿Ya? Entonces, al ejecutar, por ejemplo, si creamos un médico y le decimos que salude, me va a decir, bienvenidos a mi consulta, soy el doctor Juan. ¿Ya? Y si creo un ciudadano cualquiera, me va a decir, hola, me llamo esto. ¿Ya? Pero van a tener acceso a los métodos porque los dos tienen implementado el método salud. Y ahora vamos también con otro punto interesante también del polimorfismo, que es sobrecargar los operadores, que era lo que me habían preguntado en un comienzo. ¿Cómo yo puedo definir una suma, por ejemplo, para estas dos cosas? ¿Ya? ¿Cómo yo defino una suma para estas cosas o cómo yo defino una suma para strings? ¿Ya? Y es que para cada uno de estos objetos, ¿ya? Porque, o sea, para cada una de las clases que contienen, que son bases de estos objetos, yo defino cómo tienen que ser la suma. ¿Y cómo lo hago? A través de, por ejemplo, el método add, ¿Ya? ¿Qué es lo que hace realmente esto? Es que cuando se llama a más, en realidad lo que se está haciendo es llamar a este método de acá. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una clase con un override del método, override se llama esto, todo esto. Vamos a hacer una clase con esto y vamos a reemplazar el add que tenía originalmente. ¿Y qué va a hacer este add? Va a sumar las cosas y la va a multiplicar por 100. Supongamos que por algún motivo tenemos que hacer esta cosa. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el objeto 1, vamos a hacer el objeto 2, el objeto 1 va a valer 10, el objeto 2 va a valer 15. Si nosotros hiciéramos una suma normal de 10 más 15, debería dar 25. Pero como nosotros redefinimos la suma y lo multiplicamos por 1000, entonces cuando ejecutemos objeto 1 más objeto 2 va a dar 25.000. ¿Ya? Y esto se puede hacer con todas estas operaciones. Menos, por, división, bla, 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 bla. En general con todas las
todas las cosas que nosotros encontremos en dir. Ya que sería todas estas de acá. Ahora, punto importante. Cuando nosotros hacemos init, ¿qué estamos haciendo? Si se fijan, la operaciones, o sea, digo, la sintaxis es muy parecida a lo que tenemos acá. ¿Qué hacemos con init? Estamos haciendo realmente un override a esta cosa de acá. Ya, y lo que estamos diciendo es que el constructor se haga según estos parámetros que estamos fijando acá. Eso es bien interesante. Y también podemos definir otras cosas como lo que vamos a hacer en el laboratorio, un pequeño spoiler, en el que podemos, por ejemplo, tener un arreglo y podemos definir cómo usamos este operador de acá. Entonces podemos poner esto, podemos poner una cosa así, y esto nosotros después lo podemos reinterpretar. ¿Ya? Porque se acuerdan que los arreglos solamente admitían como un indexador nomás. Después vamos a ver cómo se pueden admitir muchos más indexadores. ¿Ya? También podemos reemplazar como por ejemplo el string, en donde yo le digo cómo convertir lo que yo tengo string, y así sucesivamente con todos estos otros métodos. ¿Ya? ¿Preguntas de esto? ¿No? Aquí hay un ejercicio bien interesante en el que hacen una clase de temperatura que maneja las 3 temperaturas, y que si ustedes le dan una temperatura, redefinen, por ejemplo, la suma, redefinen la multiplicación, cosa de que cuando hagan una suma de una temperatura con otra temperatura, se puede automáticamente calcular bien según la unidad que se esté ocupando. ¿Ya? Así que se los recomiendo bastante este ejercicio. Y vamos, ¿cómo estamos con el tiempo? Estamos relativamente apretados. Ya, vamos a ver muy rápido lo que es herencia múltiple. ¿Ya? Como ustedes se podrán imaginar, y aquí tenemos de nuevo la idea del estudiante. Ya, la clase base supongamos que es, voy a explicarlo primero con el ejemplo, después vemos como un poco más esto. Ya, la clase base es persona. Ya, entonces, un estudiante universitario extiende persona, y un estudiante de ciencias también extiende persona. Entonces, el estudiante universitario puede leer, puede dormir, puede esforzarse mucho, y el estudiante de ciencias puede resolver integrales. ¿Ya? Ahora, un estudiante de ingeniería tiene que ser como relativamente estas dos cosas, ¿cierto? Y la idea sería ¿cuál? La idea sería que el estudiante de ingeniería tenga todos los métodos de la clase de estudiante de colegio, y al mismo tiempo tenga, o sea, perdón, de universidad, y al mismo tiempo tenga todos los métodos de la clase estudiante de ciencia. ¿Ya? Eso es lo que nosotros quisiéramos. Y eso es lo que se conoce como herencia múltiple. Entonces nosotros podemos no solamente poner esto, sino que además es estudiante, no sé, qué sé yo, si es estudiante de computación, entonces podemos de nuevo poner otra cosa acá, y podemos extender estudiante de ingeniería y ponerle más métodos según lo que nosotros tenemos conveniente. ¿Ya? Entonces podemos ir heredando muchos métodos desde la base, de la clase base, que sería como persona en este caso. ¿Ya? ¿Preguntas con respecto a la herencia múltiple? Ya. El ejemplo que gentilmente nos dejó el profesor anterior del ramo es con estas cosas de acá, los dinosaurs. Ya, es simpático este ejemplo porque el Megazord, este de acá, se compone por esto de acá. Y no me acuerdo los nombres, pero es como el tiranosaurio, el mastodonte, el triceratops, dientes de sal y pterodáctilo. Ya. Entonces, este robotcito gigante que está acá, si ustedes vieron Power Rangers, ojalá que no sea muy viejo, va a haber sido el único que vio eso. Este robotcito grande se compone de estos 5. Entonces, ¿cuál era la idea del ejemplo? Ver cómo nosotros podemos, ya tenemos un dinosaur, todos estos son dinosaurs, ya que son como los robots dinosaurios, y la idea era después definir cada uno de estos dinosaurs, y adivinaron bien, hacer un Megazord, que es este constructo gigantesco de otros dinosaurios, a partir de estas clases anteriores. ¿Ya? Como estamos con poquito tiempo, la idea es que ustedes lo puedan ver en la casa esto, o en el momento que ustedes puedan, y que entiendan de qué se trata. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, cada uno de los dinosaurs tiene una de estas métodos de acá. ¿Ya?
Por ejemplo, esta de acá, destreza, lo tiene esta de acá, el tiranosaurio. Y el mastodonte tiene como fuerza, ¿ya? Y cuando nosotros creamos el Megazord, podemos ejecutar todos estos. ¿Por qué? Porque todas las clases en las que nosotros estamos extendiéndolo, uno por lo menos tiene ese método, ¿ya? Entonces, mastodonte, por ejemplo, tenía mucha fuerza, entonces, o sea, boost fuerza, entonces voy a poder ejecutarlo acá. ¿Ya? Esa es la idea de la herencia. Ahora vamos a seguir. ¿Dudas con eso? Sé que fue como un poquito a la rabia, pero realmente, No, está bien, sí se entendió, se entendió. ya, bacán. Qué bueno, ojalá que les haya gustado ese ejemplo. Encontré, bueno. Ya, programación modular. Vamos a cambiar un poquito el tema. Alguien me pregunta algo en el chat. ¿Qué Power Rangers eran? Buena pregunta, no sé. Yo creo así como los primeros. Así. Deben ser de hace bastante tiempo. Como quizá el 1990, creo que salieron los primeros, una cosa así. Ya, programación modular y librerías. Ya, ¿qué es lo que pasa? Nosotros cuando construimos software, en general, creamos una cosa que es tremendamente compleja. ¿Ya? No sé, cada parte del software, si uno la construye en un puro archivo, por ejemplo, va no sé, a tomar 500 líneas. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros unamos todas esas partes, vamos a tener un archivo, no sé, de 10.000, 15.000 líneas, y no es la idea. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es mantenible, porque yo no sé qué parte del código hace qué cosa y otra hace la otra. Entonces, lo que se hace es programar por módulos. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? Es que nosotros tengamos módulos, o sea, tengamos un archivo bien grande en donde ese archivo se dedique a algo específico y bien acotado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el módulo mat lo que tiene son simplemente funciones matemáticas, ¿ya? Entonces tiene el coseno, tiene el logaritmo, tiene el exponencial, y la idea es que a partir de esto, o sea, esto que sea un archivo grande y que este solamente cumpla con la responsabilidad, y eso es súper importante esta palabra, responsabilidad de proveer las herramientas matemáticas que vayamos a usar acá en Python. ¿Ya? Cuando uno programa por módulos, la idea es que un archivo en particular tenga una función específica, acotada, y que esté solamente aislado como del resto de las otras funcionalidades del software. Ahora, pregunta, ¿qué tiene que ver esto con la programación orientada a objetos? ¿Por qué está en esta clase? ¿Quién me podría comentar respecto a esto? Ya, en beneficio del tiempo. La relación principal es que, si se fijan, los módulos son muy parecidos a los objetos, ¿o no? La idea de esto de separar funcionalidades, de que cada objeto sea responsable de algo muy acotado, muy en particular, es muy parecido a la idea de los módulos. Y en la práctica, cuando uno programa en Python, cada vez que uno hace un archivo, tiene en principio una clase distinta. ¿Ya? Y el ejercicio también relacionado con los módulos es que ustedes tomen cada uno de estos sorts y los implementen en archivos distintos. ¿Ya? Y aquí tienen, por ejemplo, un ejemplo de cómo debería ser un módulo en Python. Ya debería tener sample, por ejemplo, se llama el módulo, y dentro de sample tendría los archivos que son relacionados con, con cómo debería funcionar el módulo, tiene documentación comúnmente y también tiene tests. ¿Ya? Y esto es lo que comúnmente se conoce como un módulo. ¿Ya? Entonces la idea es que si ustedes tienen tiempo puedan programar el módulo sorts y que implemente todas estas clases. ¿Ya? Y entonces esa era como lo importante de los módulos. Todo en Python es módulo y hasta el momento hemos estado usando mucho eso. Solamente que no se Profe, disculpe, ¿Sí? Dale más. esa anotación de recién con sample y todo eso, ¿es como para que el Python, como que usando un comando, uno pueda acceder a eso o solamente para leer el archivo? ¿En qué parte, disculpa? Es que esa anotación sample, docs, test, no es Ah, para que uno use como un comando, por ejemplo, sample.py, para probar, para que te diga en la terminal, por ejemplo, cómo funciona, sino que es ya, solamente para leerlo al principio. ya. No, este es... Ya, sí, sorry. Debería explicar un poquito más. No. Sample es una carpeta. ¿Ya?
Entonces sample debería tener un archivo que se llama init.py, que este archivo un archivo vacío, tiene core y tiene helpers, ¿ya? Estos son archivos de Python. Ya Ah, tiene, ya, ok, ok. Ya. claro. Entonces la idea es que tú organices el proyecto de este estilo. Dentro de una carpeta sample tengas, no se llama sample, sino que este es el nombre del módulo. Si por ejemplo el módulo se llamara ajo, ¿ya? Entonces aquí tendría como ajo, que debería implementar qué es lo que hace un ajo, qué es lo que hace un ajo, no se le da sabor a la comida, y además Claro. que tenga sus otras cosas, ¿ya? O cocina, por ejemplo. Y allí, no sé, tendría ajo, pimienta, qué sé yo. ¿Ya? Ok, gracias. Ok. Ya, entonces la idea es que cuando ustedes hagan el módulo sorts, el sorts esté acá y acá tengan, no sé, por ejemplo, el megasort, y aquí tengan el dinosaur y todas las otras cosas. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se hace dentro de esta carpeta? Porque uno cuando llama la cosa, cuando llama, por ejemplo, un módulo, hace, por ejemplo, from sample, import, no sé, ¿qué habíamos puesto acá? Core. Ya, entonces, lo que hace Python internamente es buscar que desde sample importe este archivo core. ¿Ya? Y uno puede tener subcarpetas. Dentro de esta subcarpeta uno puede tener más archivos. Puede tener módulo subcore. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace uno acá? Sample.subcarpeta importa subcore. ¿Ya? Esa es como la idea. Pero tiene uno que invocar esta cosa desde fuera de la raíz de sample. Ya desde acá. Entonces aquí deberíamos tener como un main.py si es que uno quisiera invocar cualquier archivo de estos datos. Ya, como experiencia personal, esto es un poco tortuoso, así que tengan muy en cuenta esta estructura, porque los imports en Python es un tema bien complejo y los errores que aparecen ahí no son para nada obvios. ¿Ya? Así que, y lo mismo uno hace, por ejemplo, cuando, no sé, importas from ¿ya? Es eso. Vamos a una carpeta que se llama functools o un módulo o un archivo Python que se llama así y dentro encontramos esta función rayos. ¿Ya? Ya, estamos bien apretados con la hora, así que vamos a avanzar. Y lo último que quería hablarles y que quedó pendiente de la clase pasada, digo, son los manejos de las excepciones. ¿Ya? Hemos visto a lo largo de todas estas clases muchas excepciones y no hemos dicho que lo que pasa, salvo que se lanzan cuando hay errores. ¿Ya? Pero una excepción no es nada más que un objeto, obviamente, como todas las cosas en Python, que indica que ocurrió un error en la ejecución en algún momento. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos esta lista de elementos del 1 al 5 y supongamos que generamos índices del 1 al 10. O sea, estaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ya? Y nosotros queremos imprimir la lista del índice i. O sea, por ejemplo, en el... ¿Verdad que los índices empiezan desde 0 acá? Entonces empezamos de 0, ¿ya? Vamos de 0, imprimimos el 1 imprimimos el 2 y así sucesivamente, llegamos al elemento 4, imprimimos el 5. ¿Qué pasa cuando nosotros entramos al 5? Pasa esto. Me dice que la lista, que el índice del que yo le pedí que me trajera la lista está fuera del rango de la lista, ¿ya? O sea, no existe dentro de la lista. ¿Ya? Y este tipo de excepciones y en general cualquier tipo de error nos va a retornar una excepción de acá. ¿Ya? ¿Cómo nosotros podemos manejar esto? A través de una estructura try except. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el try? Me dice, intenta hacer esta cosa acá adentro. ¿Ya? Como yo sé que va a haber un índice que va a morir, entonces yo pongo un except que se va a hacer cargo de esta excepción. Y en vez de terminar la ejecución del programa, lo que va a hacer es imprimir esta cosa. Ya que aquí dice error, el índice está fuera de la lista. Ya veamos lo que pasa. Entonces imprimimos 1, 2, 3, 4, 5 y después, como ya no hay más elementos de la lista, cae este except a través de este index error y me dice que está fuera de la lista. Pero que además después el programa continúa. Si por ejemplo nosotros no hubiéramos tenido este except acá, como es en el caso de acá arriba, el programa debería haberse detenido antes de llegar a esta línea de acá. ¿Ya? Y si se fijan aquí no imprimió nada, no imprimió el programa continuo. ¿Ya? Eso es lo importante de esto. Así, la idea general es justamente esto de acá. Y podemos acceder a la excepción a través de esta anotación de acá. Exception as E. Y aquí podemos imprimir una descripción del error. ¿Ya? Entonces nosotros formateamos este string, le pasamos esta variable de acá con el error y me dice error, descripción del error, la lista está, o sea, el índice de la lista está fuera del rango de la lista. ¿Ya? Y después el programa sigue continuando. ¿Dudas con las excepciones? Así a grandes rasgos.
Nada, seguimos entonces. Existen varios tipos de excepciones. La idea es que igual sean bastante descriptivas estas cosas. Por ejemplo, name error, zero division error, type error, zero division error, ya se pueden imaginar qué es lo que, en qué momento se lanza. ¿Ya? Y si se fijan es bastante descriptiva esta cosa. O por ejemplo, si buscamos la letra F, me dice name error, que esto no está definido de antemano. Type error es cuando intentamos, por ejemplo, usar algo que no está definido para ese tipo. Por ejemplo, indexar. No sé, tenemos esta lista, ¿cómo se llama la lista? Listo, ¿ya? Y si lo indexamos, por ejemplo, con un hola, me va a decir type error, ¿ya? Que las listas tienen que ser slice, o sea, enteros, slice, pero no strings, ¿ya? Eso es bien importante, la mayoría de los errores son descriptivos en Python, pero a veces cuesta leerlos un poco también. Ya, y ustedes siempre saben que cuando uno tiene un error, lo copia, lo pega en Google, y esto es como la salvación, ¿ya? Esos consejos de programación. Siempre hay que tratar de intentar buscar en Stack Overflow los errores si es que ustedes no los están entendiendo. ¿Ya? Lo que trae entonces puede manejar cada una de estas excepciones. ¿Ya? Un handler es simplemente algo que lo maneja y puede manejarlo según las distintas excepciones que lanza. ¿Ya? Podemos tener un programa que por algún motivo lance este error, que también pueda lanzar este error o que pueda lanzar este error. Entonces, cada uno de estos bloques except se va a hacer cargo de este error en particular. ¿Ya? Y también se puede hacer con esta notación un poco más reducida. Además, estas excepciones pueden tener atributos, ¿ya? Por ejemplo, vamos a intentar abrir este archivo inexistente .txt, que no existe obviamente. ¿Ya? Entonces, esto va a lanzar una excepción del tipo file not found error. ¿Ya? Entonces nosotros definimos que esto se llame error para poder manejarlo acá. Y si se fijan, error, al igual que los objetos, como habíamos dicho, todas las cosas son objetos en Python, error va a tener atributos. ¿Cuál es uno de estos atributos? El nombre del archivo que intentamos hablar, pero que no, o sea, abrir y que no existía. Entonces también podemos imprimir. Vamos a ver lo que pasa aquí. Hay un poquito de improvisación porque nunca lo he hecho. Ya, aquí está todos los atributos y métodos que tiene error. ¿Ya? Que tiene file not found error. Por último, también podemos poner un else, ¿ya? La idea del else es que en realidad esto es muy parecido al if, en realidad, ¿cierto? Por ejemplo, intentamos abrir un archivo if el archivo existe, ya, y esto es como tratar del caso que no exista, y en el caso que no aparezca una excepción, entonces después se ejecuta lo que está dentro de acá del else, ¿ya? Entonces, if, al final es como un if grande. If aparece algún error, manéjate esto, y si no, entonces se ejecuta esto del cerro. ¿Ya? Y bueno, hay otras notaciones un poco más, o sea, otros comandos un poco más rápidos, o sea, perdón, más complementarios a esto, como finally, por ejemplo, que después del else, o después si no definimos un else, por ejemplo, después del except, ejecuta una acción final de limpieza. ¿Ya? Y aquí viene como un poco el ejemplo con Putin que cuando uno abre un archivo, después hay que cerrarlo porque si no, ese archivo queda abierto para siempre y sigue ocupando esa memoria RAM que estábamos ocupando. ¿Ya? Entonces, en Finally uno podría hacer ya esta acción de cerrar el archivo en el caso que este haya sido abierto. ¿Ya? Así que con eso llegamos al fin de esta clase, nos pasamos un poquito lamentablemente, pero con esto ya deberíamos estar ya listos ya para empezar ahora a trabajar con realmente Python para la computación científica. ¿Ya? Así que eso. ¿Preguntas respecto a la clase? ¿Preguntas del curso también? Profe, ¿Mm? a mí no me quedó muy claro cuál era la diferencia de los atributos que tenían los guiones bajos respecto a los que no los tienen. Vamos a buscarlo. Ya, habíamos dicho, ¿cierto?, que en algunos lenguajes de programación existían los atributos privados, protegidos y los públicos. Los privados yo quería que nadie los viera, los protegidos es lo que otros objetos de la misma clase y del mismo módulo, la verdad que habíamos dicho, por ejemplo, map era un módulo, ya, que ellos pudieran ver esos atributos, pero que nadie más los viera. Y por último,
a los públicos que cualquiera los podía ver. ¿Ya? Habíamos dicho que en Python no existe ningún tipo de mecanismo para cambiar el acceso a los atributos. Entonces, ¿por qué definíamos un guión bajo antes? Era simplemente por convención. ¿Ya? Pero es exactamente un atributo cualquiera. No hay ninguna diferencia. La única diferencia, así como, bueno, como medio contradictorios, pero la única diferencia real que hay entre definir algo con un guión bajo antes y otra cosa que no, es que el programador, después que vaya a ver tu código, va a decir, ah, ya, esto de acá no hay que ingresarlo directamente, sino que hay que buscar algún método setter, getter, que nos permita acceder a esta cosa, o incluso una property. ¿Ya? Pero es eso, simplemente eso. Ya, súper, muchas gracias. ¿Ya? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, pregunta nomás, no hay problema. ¿Qué se viene ahora, profe? ¿Qué se viene ¿En la ahora? otra clase? Ya. La otra clase vamos a ver NumPy en general. En realidad vamos a ver un poco más de librerías de Python. Vamos a ver IterTools, me parece mucho, sí. Pero principalmente va a estar enfocado en ver NumPy. Ya, ¿qué es NumPy? Para los que nunca lo han visto, es como la gracia de la computación científica optimizada en Python. ¿Ya? En general es una clase gigantesca de un arreglo, y este arreglo tiene muchas funciones que hacen todo muy óptimamente. O sea, está implementado súper óptimo. Y que además nos permite tener matrices, cosas que vamos a ver que se llaman, por ejemplo, tensores, y que nos permiten manejarlos relativamente de forma fácil y eficiente. ¿Ya? Eso es en general NumPy. Así que eso vamos a estar viendo la próxima clase. Y con respecto, bueno, después de va a ser una clase nomás de esto, porque igual después vamos a pasar a el tema Pandas, que es como Excel, pero bien implementado en Python. Y ahí vamos a estar viendo un poquito más, porque ya eso ya definitivamente va con el análisis de datos. O sea, NumPy solamente es como la herramienta general para que otros frameworks se agarren de esto y lo puedan hacer funcionar súper bien. Y el laboratorio 1 va a tratar de usar bueno, todo lo que hemos visto obviamente hasta ahora, incluyendo, por ejemplo, estas redefiniciones, así. Va a incluir además uso de NumPy para tratar imágenes. ¿Ya? Así que los que no han visto imágenes, entusiasmense porque va a ser bastante entretenido, no va a ser nada dolor de cabeza, nada. Va a estar muy bien guiado, el auxiliar va a estar, pero ahí comprometidísimo a ayudarlos en todo lo que pueda. ¿Ya? Así que no se preocupen. Eso, ¿quién más tiene alguna otra pregunta? Ya, entonces damos por terminada la clase. Quienes deseen retirarse, retírense, no hay ningún problema. Nos vemos.